un podcast de Cooperativa. Hacemos el diario de Cooperativa, estamos en esta segunda mesa de reporteros y reporteras junto a Rodrigo Vergara, junto a Paula Molina, y ya nos acompaña aquí en el estudio el ministro del Interior, Claudio Alvarado. En cadena nacional, el presidente Kast presentó anoche su proyecto de reconstrucción y reactivación nacional, parte de la agenda que queremos aterrizar con usted esta mañana. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Verónica, Rodrigo, Paula, un gusto estar aquí en Radio Cooperativa. Sé que me habían contactado muchas veces antes, pero a veces las agendas no coinciden, pero hoy día se dio la oportunidad y feliz de estar con ustedes compartiendo un par de minutos en la mañana. Muchas gracias. Oiga, la idea es aterrizar en parte la cadena de anoche, el proyecto que viene finalmente de reconstrucción y desarrollo, así lo llamó el presidente, así que le puso nombre ya porque tenía varios. Hay un relato detrás, ministro, y es que esta es la fórmula que ustedes proponen versus lo que se ha hecho hasta ahora en los últimos años, sin éxito, según describe él, en temas de crecimiento. Sin embargo, en el propio oficialismo hay algunos que dicen que todavía no se logra aterrizar esto, que todavía no logra hacerle sentido a esa clase media que, por ejemplo, hoy día ve que de nuevo le subieron los combustibles. Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿ah? Este es un proyecto que tiene una lógica de mediano y largo plazo, precisamente para reestructurar las bases que permitan a la economía comenzar a crecer, ese dinamismo del crecimiento transformarlo en inversión, esa inversión transformarla en mayor fuentes o posibilidades de empleo. Y para eso se toma una serie de medidas estructurales. ¿Y por qué se actúa en la línea hoy día de bajar los impuestos? Porque si miramos hacia atrás, en los últimos 12 años, siempre hemos ido sostenidamente subiendo los impuestos. ¿Pero con qué consecuencias? Que el país dejó de crecer, que el país perdió oportunidades de inversión, que el desempleo aumentó, que el déficit fiscal ha sido permanente en los últimos 14 de 16 últimos años, y el endeudamiento fiscal del país pasó de 6.000 y tantos, 7.200 millones de dólares a 155.000. Entonces, cuando tú tienes ese diagnóstico y la receta de subir los impuestos para recaudar más y el país crezca o se desarrolle, no se cumplió. Entonces, hoy día lo que nosotros aspiramos es que con esta reforma estructural que rebaja los impuestos pueda hacer atractiva y competitiva a nuestro país, a nuestra economía, para atraer inversiones. Segundo, que se generen oportunidades de empleo. Entonces, nuestro propósito, nuestro objetivo es que al final de nuestro gobierno exista estabilidad fiscal, exista un crecimiento ya no del 2, sino del 4%, y que estemos en los niveles de pleno empleo. O sea, que el empleo actual de 8,3, 8,4% caiga a niveles de 6,5. Ya, mientras tanto, tiene una oposición que dice que este es un manotazo finalmente en el Estado, que va a haber menos recaudación y anticipa incluso una crisis fiscal, lo dijo ayer Gael Jomans. ¿Cómo se contrarresta eso? Porque, le insisto en el punto, mientras tanto a un sector que costea el shock de los combustibles y a otro se le van a bajar los impuestos. A ver, primero yo le diría a quien nos hace ese cuestionamiento de que durante sus propios gobiernos se aumentaron los impuestos para recaudar más y tenemos la peor crisis fiscal de la historia. En segundo término, ¿cómo se contrarresta? Esto se contrarresta con entregarle a los inversionistas, a los emprendedores, reglas del juego claras, estables, permanentes, que cumplan con el propósito de atraer recursos y atraer inversiones para generar empleo. Eso es la receta ya del alza de los impuestos, fracasó. Por lo tanto, si mantenemos la enfermedad con un remedio que no la combate, hay que cambiar la receta. Ministro, ¿han evaluado dividir el proyecto para evitar que la rebaja tributaria contamine la reconstrucción de viviendas, los incentivos al empleo, las medidas de emergencia? Es que todas las medidas están encadenadas con un propósito y un objetivo común, que son los que yo he reiterado y acabo de señalar. O sea, ¿ese es el corazón del proyecto entonces? No necesariamente el corazón, porque el proyecto trae muchas otras medidas. Lo que pasa es que ideológicamente
algunos tienen interés marcado en centrar ahí el debate, con la lógica, ¿no es cierto?, de que se le baja los impuestos a los que más tienen, ¿no es cierto?, en desmedro del resto de la sociedad. Y eso no es así. Entonces, yo lo que quiero explicar es de que me cuesta entender cuando alguien nos dice, oiga, si no se para el proyecto, nosotros se lo vamos a rechazar. ¿Ah? Y significa que si se para el proyecto, en varios, los otros también lo van a rechazar o lo van a aprobar. Entonces, esa discusión no tiene sentido. Aquí lo que hay que mirar es cuáles son las normas que incorpora el proyecto en materia de facilitar la inversión, del punto de vista que la regulación hoy día permita que los procesos sean más rápidos. Segundo, ¿no es cierto?, de qué manera se puede reactivar el país con ciertos beneficios de corto plazo para tener plata para la reconstrucción del Biobío y de Viña del Mar. Entonces, si vamos mirando, todas las normas en su conjunto apuntan a un mismo objetivo. Ministro, el presidente anoche prometía metas bien ambiciosas para 2030, desempleo de 6,5%, crecimiento cercano al 4%, equilibrio fiscal estructural. ¿Qué parte de eso depende de que este proyecto salga íntegro como ustedes lo van a mandar al Congreso? Bueno, la iniciativa principal y la lógica de este proyecto es llegar a esos resultados. Y nosotros estamos convencidos de que lo que se escribe en el proyecto lo va a cumplir. ¿Y sin proyecto resulta o no resulta? Es que sin proyecto significa de que las reglas actuales ya no han dado resultados. Entonces los esfuerzos que hay que hacer son mucho mayores. Entonces aquí lo que tenemos que comprender es de que el país tiene que tomar decisiones. Y decisiones que sean estructurales, que sean de fondo. Decisiones que permitan efectivamente generar esas bases estructurales para que la economía despegue. Y yo creo que si buscamos acá mayor inversión, mayor empleo, ¿quién va a estar en contra de eso? Entonces, busquemos acuerdos, busquemos consenso y conversemos. Y hagamos el debate. ¿A dónde lo hacemos? En el Parlamento. Ministro Alvarado, muy buenos días. Naturalmente hay un debate que se da en el Parlamento y otro debate que se da en la opinión pública. Obviamente el proyecto es hacer un beneficio a la economía en general del país, pero en lo inmediato hay un beneficio para los sectores de mayores ingresos, hay un beneficio para quienes tienen mayor patrimonio. Y ayer a ustedes le preguntaban directamente, no sé si fue incómoda la pregunta, respecto a la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años, porque dice para el inmueble principal. O sea, está asumiendo que hay personas que tienen más de un inmueble a esa edad. Y le quiero preguntar, porque le decían, por ejemplo, en el caso de usted y de cualquier persona de esa edad, deja de pagar contribuciones. Eso no Pero resulta... por una vivienda. En el caso de que tengan muchas. Por una vivienda. ¿Y qué tiene de malo tener más de una vivienda? Ninguno. Mi pregunta es si no da eso una señal de que efectivamente hay un beneficio que es importante para gente que tiene mayor patrimonio, por ejemplo, más de una vivienda. No, porque la lógica de ese beneficio es reconocer el esfuerzo que durante una larga trayectoria de vida, 65 años hacia arriba, ya estamos, ¿no es cierto?, la tercera, algunos dicen la cuarta edad, y esa gente ha tenido toda una trayectoria de trabajo, de esfuerzo, de sudor, de educar a sus hijos, de ahorrar, de pedir un crédito hipotecario, de hipotecar su casa. Y cuando ha estado endeudado 25 o 30 años y después la plusvalía del terreno hace que la valoración de la propiedad sea más alta y tiene que pagar contribuciones de 500.000 pesos y tiene un ingreso de una pensión de 300 o 400, ¿cuántos profesores, empleados administrativos han tenido que vender su casa o cambiarse a otros barrios porque no pueden pagar las contribuciones? Y eso sí que es injusto. Eso sí que es injusto. Entonces, miremos este beneficio desde la perspectiva de que es el reconocimiento de trayectoria, de esfuerzo y de trabajo de personas que están en una edad que hoy día a lo mejor a muchos pagar las contribuciones les complica y para esa primera vivienda se les exime. Y para los que no les complique pagar las contribuciones también quedan eximidos. Bueno, también esas personas que tienen una situación mejor es porque han tenido oportunidades de trabajo, han sido emprendedores, han sido exitosos y han contribuido a la sociedad, creando empresas, creando empleo,
generando inversión, pagando impuestos. Ya, entonces la exención es, o se entiende la lógica, por el éxito que se ha tenido o por la edad que se tiene. Porque la pregunta es, siempre la conversación de impuestos es quiénes más pagan y quiénes pagan menos. Naturalmente hay gente que tiene mucho esfuerzo y no logra comprar una casa a los Mire, 65 uno cuando años. va al Parlamento, y yo estuve en el Parlamento muchos años, siempre escucha, es una injusticia que los adultos mayores, ¿cierto?, lo estén castigando con las contribuciones, porque las contribuciones, ¿no es cierto?, sería un impuesto al patrimonio, producto de una vivienda que adquirieron con ingresos que ya habían pagado impuestos, lo están castigando 2 veces. Entonces, hoy día, cuando se da cumplimiento a esa aspiración, que surjan críticas de esta naturaleza, para mí son indiferentes, porque estoy convencido de que es una medida justa y necesaria. Ya, también se acusa de parte de algunos sectores que eventualmente podría haber conflicto de interés dadas las implicancias económicas de algunos miembros del gabinete, su participación en sociedad e incluso su patrimonio. ¿Se va a despejar eso de alguna manera? ¿Que se podrían ver beneficiados con la rebaja del impuesto a las empresas, por ejemplo? A ver, mire, yo en ese tipo de situaciones, yo no sé si quienes hacen ese tipo de comentarios puede ser por falta de conocimiento. No creo que sea por ignorancia o que sea de mala fe, porque toda legislación es de carácter general, ¿ah? Y yo creo que ningún chileno con sentido común va a pensar de que hay un grupo de personas, porque tengan una determinada situación y deciden dedicarle tiempo al servicio público, van a establecer normas para beneficiarse ellos. Eso es ilógico y absurdo. Ya, esa por lo crítica tanto, va en línea con yo lo que lo hemos atribuyo conocido en materia de declaración de patrimonio, por ejemplo, al canciller y otros ministros. Yo lo atribuyo a un desconocimiento al afirmar este tipo de situaciones, pero no quiero pensar que sea de mala fe o que sea de ignorante. Ya, ministro, para avanzar, el tema del límite a la gratuidad de los 30 años ya no está contemplado. ¿Y por qué? Se ha leído como un guiño a declaraciones del Partido de la Gente estos días, que no estaban dispuestos a dar los votos para el proyecto si eso se mantenía. No, mire, acá más que guiños, uno siempre hace evaluaciones respecto a las materias a incorporar a un proyecto de ley. Había críticas de TRN también por eso. Si bien es cierto, en algún momento eso se consideró, se conversó, Se dijo públicamente. porque lo que se quería evitar era precisamente que a veces existe un abuso de estos beneficios que pagan todos los chilenos, pero al final del día es una discusión menos que vamos a tener en el Congreso. Las voces desde el oficialismo apoyan el proyecto, claro, pero ponen también algunos peros, ministro. Ayer conversábamos temprano con el presidente de la Cámara, militante de la UDI, Jorge Alessandri, nos decía que él no estaba 100% tranquilo y que esperaba cambios porque la vuelta es muy larga y demora en sentirse en el bolsillo de las familias. ¿Cómo reciben ustedes esa crítica y cómo pretenden responder a ella? Bueno, yo le pediría al diputado Alessandri, con quien tenemos una larga y muy buena relación, es que a veces es necesario dar una vuelta un poquito más larga. ¿La reconoce como una vuelta Porque larga? las condiciones del país no permiten tenerlo todo inmediatamente, pero sí nos permiten generar las bases para que dentro de poco tengamos beneficios efectivos y reales para las personas. Y esos beneficios reales para las personas significan de que si en una familia, ¿cierto?, hay una mamá con 2, 3 hijos, ¿ah?, y que en los últimos tiempos, por la destrucción de empleo, 2 de ellos no tienen trabajo, esa familia se angustia, se preocupa, ¿no es cierto?, y está llena de incertezas, de incertidumbre. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este proyecto es de que dentro de poco tiempo más, esos otros 2 hijos que perdieron el empleo lo vuelvan a recuperar y que sean empleos formales y empleos de calidad. Ministro, le insisto, ¿reconoce entonces que hay una vuelta larga para llegar a la clase media con las medidas que plantea este proyecto? Si uno le puede llamar vuelta larga a un plazo de un año y medio, yo encuentro que es lo normal en un proceso en que la economía tiene que sentar las bases para volver a crecer. Esto no es de un día para otro, no es de hoy para mañana, ni para el próximo mes. Tienen pensado sacar el proyecto de aquí a septiembre, se ha dicho. ¿Están hoy asegurados los votos en la Cámara para aprobar el corazón del proyecto y el proyecto completo, no, ministro? Bueno, mira, en la Cámara... Le faltaban 2 votos nomás, entiendo. Los votos ¿están? Se cuentan en el momento del día de la votación, ¿ah?, y se hace un trabajo de persuasión, de conversación, uno dará sus argumentos,
otros me darán sus argumentos, buscaremos posiciones y llegado el minuto contaremos si están los votos. Sería presuntuoso de mi parte hoy día decirle el proyecto está aprobado, aunque existen conversaciones, existen avances, pero ese resultado final se conoce el día de la votación. Ministro, sobre las conversaciones en el Congreso, lo decía aquí el diputado del Partido de la Gente, que no había conversado con ustedes, que se había hablado de algunas iniciativas de apoyo a la clase media o de tomar algunas ideas del PDG, en general se había comentado, pero que él no conocía a los ministros, decía. Yo tengo entendido de que han conversado con el ministro García, han tenido contacto con el ministro Quirós, y yo hoy día tengo una reunión a las 11 de la mañana con el jefe de bancada del PDG. Por lo tanto, ahí tiene esa conversación. Ministro, ¿qué información manejan respecto a cómo está recibiendo la opinión pública, no solo esta reforma, los anuncios previos que se habían hecho, ¿no es cierto?, los anticipos, sino en general este primer mes de gestión del gobierno? Bueno, yo creo que ha sido un mes, y como seguramente lo han comentado ustedes aquí en la radio, un mes bastante intenso, en donde hemos partido, ¿no es cierto?, con el plan, la macrozona norte, de tener un mejor control y mayor control en acceso de migrantes irregulares al país. Hay todo un desarrollo con despliegue de mayor contingente policial, de Fuerzas Armadas, para reforzar fundamentalmente más de 90 pasos fronterizos no habilitados y generar control para evitar ese ingreso frecuente que se estaba generando. En la frontera. Pero disculpe, ministro, porque nosotros revisamos cada día la información, así que hemos ido contando, digamos, la materia. Le quiero preguntar respecto a los resultados. A veces los proyectos, las iniciativas no tienen el resultado inmediato que se puede prometer en campaña, en el caso, por ejemplo, de las expulsiones de migrantes. Sí, obvio. O se ven problemas de instalación que, dada su larga experiencia, por ejemplo, en materias de administración pública, han sorprendido. Usted es parte del gobierno y está el caso de los 15 Ceremis, no sé si son 15. ¿Son 15 los que no se han podido instalar? Conozco con exactitud el número, pero yo le quiero decir que cuando un gobierno se instala, nombra aproximadamente a 2.000 funcionarios, y que de ahí que estemos con 15 con problemas, yo creo que no es que perjudique o afecte la marcha o la conducción de un gobierno. Que no estén los Ceremi. Hay un Ceremi que no ha contestado el teléfono, ¿eso es cierto? Sí, me comentaban ayer, y yo espero que pronto tenga señal. ¿No saben cómo está o si está? Desconozco, y la cartera del ramo me imagino que tomará las medidas o las acciones pertinentes para poder comunicarse. Entiendo que con ya él. retiraron el decreto de Contraloría del nombramiento de ese Ceremi. Bueno, pero es por una razón que no se ha presentado a trabajar, pero la relación, me imagino, con él o con la familia o con las personas cercanas la debe tener el Ministerio de Energía. Perdón, ministro, pero ¿usted en la práctica desacredita o rechaza las críticas de una instalación difícil, accidentada, o al menos más de lo que se pensaba? O sea, mira, uno cuando está en la gestión pública está abierto a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y la ciudadanía tiene distintas percepciones. Hay algunos que están felices con lo que se está haciendo, otros dicen, a lo mejor está bien, esto es normal, y otros dirán, no cumple mis expectativas. Pero ¿cuál es la suya, su evaluación? No, yo creo que nosotros nos hemos instalado bien desde el primer día, hemos ido organizándonos, tratando de avanzar en las materias programáticas, y de hecho ya un mes de gobierno estamos presentando este proyecto de reformas estructurales para abordar la reconstrucción, el crecimiento económico y beneficios sociales. Usted algo aludía a logros. Ayer el discurso del presidente partía por eso. ¿Nos puede dar cifras de esos logros, por ejemplo, en materia de más expulsiones o de menos ingresos irregulares? A ver, mira, yo creo que en el tema de las expulsiones y los ingresos regulares veamos el contexto en que nosotros estábamos, ¿ya? Yo me encontré con más de 45.000 decretos de expulsiones sin ejecutar. Pendiente, digo. Pendiente. ¿Ya? Entonces, indudablemente que uno tiene que empezar a ver cómo va regularizando ese tipo de situaciones. Y ese no es un proceso automático. Nosotros hoy día, me acaban de informar hace poco rato, despegó un primer vuelo con 40 migrantes que se devuelven a su país de origen. Ahora 40 es poquito para esos Sí, 45. está bien, pero el avión tiene capacidad para 80 y tienen que ir 40 detectives por norma.
y nosotros pretendemos tener un flujo al menos de 2 a 3 vuelos mensuales hacia adelante, ¿ah? Y de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, ir regularizando esta situación de decretos que estaban en el papel, pero que no se ejecutaban en la práctica. Y cualquier persona con sentido común comprenderá de que 40.000 personas de un día para otro es muy complejo y muy difícil expulsar. Ministro, ¿qué ha sido más complejo con sus compañeros en el gabinete? Lo que ha ocurrido en este mes con la ministra Steiner, también en seguridad, que tiene este caso Peña, llamémoslo así, con la remoción de la tercera persona en la PDI. Muchas personas piensan que a instancias de la ministra Steiner, por una reunión que hubo con el director de la PDI justo antes de que se produjera esto y porque ella pidió antecedentes de algo que había ocurrido cuando todavía era fiscal. Y por otro lado está la ministra Cedini con problemas en la comunicación, que es precisamente su tema, como vocera. Lo último ayer, cuando el canciller tuvo que salir a fijar una posición categórica después de que ella había sido consultada por la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes. Bueno, se lo pregunto a usted porque de una u otra manera usted es el jefe de gabinete, el coordinador de los ministros. Sí, son temas que están en el tapete público, y el caso de la ministra de Seguridad quedó absolutamente claro en la comisión de la Cámara de Diputados que es una decisión institucional de la Policía de Investigaciones. Pero durante varias semanas eso desvió la atención del problema de seguridad, que parte de lo que a ustedes les importa como gobierno de emergencia. Pero no obstante, existir un comunicado de la Policía de Investigaciones que señalaba expresamente que era una decisión institucional, uno no puede impedir la especulación o el ruido mediático que se genere respecto de un tema. Por lo tanto, lo que dijo la Policía de Investigaciones el primer día y lo que se concluyó en la comisión de la Cámara de Diputados, que invitó al director para tal efecto, coincidía perfectamente. Por lo tanto, ahí no hay tema. Y la ausencia en una comisión de seguridad importante en que recibió críticas incluso de los parlamentarios, los senadores oficialistas. Los ministros, cuando estamos convocados o invitados a actividades en conjunto con el presidente, generalmente lo que hacemos, ¿no es cierto?, enviamos una comunicación y una excusa a la comisión respectiva, y eso así se hizo. A su vez, se había confirmado la asistencia del subsecretario de la cartera, que por imprevisto de última hora no pudo llegar. Y generalmente lo que se hace en las comisiones, cuando sucede eso, que es habitual, que es normal, y yo lo he vivido 16 años en la Cámara, otros 2 años en el Senado, uno si toma el acuerdo dice es razonable esta explicación, citemos una próxima sesión. Pero aquí no se consideró razonable. Pero aquí hay parlamentarios de nuestro propio sector que nos criticaron. Eso es perfecto. La crítica fue de Macaya y de Carter. Bueno, pero aceptamos la crítica y se harán las sesiones que vienen, ¿no es cierto? Y se continuará con este proceso, pero de este episodio puntual que a algunos les puede incomodar, pueden criticar, yo les quiero decir de que la voluntad, la disposición del gobierno con el Parlamento es total y absoluta. ¿Y en el caso de la ministra Cedini, que era el otro que le ponía sobre la mesa, ministro? Bueno, en las personas que están más expuestas en un gabinete siempre, ¿no es cierto?, es la vocería. Y yo no conozco a vocero que se precie de tal que no haya tenido en algún momento una apreciación ciudadana positiva de personas que la defiendan, o apreciaciones de la ciudadanía que digan, ¿no es cierto?, de que a lo mejor hay algo que mejorar. A mi juicio, la ministra Cedini tiene toda la potencialidad, es un rostro joven, nuevo, con las ideas claras, y estamos en este proceso, ¿no es cierto?, de ajuste en la toma de posición de nuestros cargos, y yo creo que le va a ir muy bien. Ministro, y sobre precisamente el caso de la vocera que le preguntaba Verónica Franco, el no haber respondido inmediatamente que el estrecho de Magallanes tiene soberanía chilena, ¿le parece que ese es un error? Bueno, mire, de repente, hasta lo más avesado en política, ¿no es cierto?, tenemos algún desliz o alguna duda, pero eso no significa condenar o castigar a una persona, y tal es así que cuando se producen este tipo de situaciones se corrigen de inmediato. Usted dice con la salida del canciller a precisar que el estrecho de Magallanes efectivamente es chileno. Bueno, obviamente si hay un error hay que corregirlo y uno no puede dejar a la ciudadanía con el error. Ministro, el ejercicio del poder, y usted lo sabe bien, está hecho de las acciones, pero también está hecho de los símbolos.
y generó muchísimo ruido y lo sigue generando por el oficio que envió Contraloría, el almuerzo del presidente con sus ex compañeros de curso en La Moneda. Se instala la conversación respecto a si vivir en La Moneda es asumir que La Moneda es la casa, hasta qué punto sigue siendo un edificio institucional, público, o de qué manera se convierte en una residencia. ¿Usted considera que organizar ese almuerzo fue un error o una señal equivocada quizás en momentos como los que usted describió, donde es necesario reimpulsar al país y muchas familias están haciendo esfuerzos? Veíamos noticieros donde las personas están, notas sobre personas que cocinan una vez al mes para poder ahorrar, por ejemplo, gas. Eso se vio hace algunos días. ¿Cree que fue una señal equivocada o cree que se lee equivocadamente? A ver, yo creo que se lee equivocadamente o malintencionadamente. El presidente lo ha dicho y está claro de que esa invitación y el gasto asociado a la misma lo financia él con su familia con recursos propios. Ahora, respecto al uso o no uso de las dependencias de La Moneda, entiendo que la Contraloría emitió un oficio hacia el gobierno, en el cual daremos respuesta oportunamente y sobre el cual yo no me voy a referir hasta que esa respuesta oficial esté ya ingresada de regreso a la Contraloría. ¿Le puedo preguntar qué le pregunta a la Contraloría? Porque me dice que no puede responder, pero ¿qué pregunta exactamente? Yo el oficio no lo conozco en detalle, pero entiendo que ante la denuncia de un parlamentario, cualquier tipo de denuncia de un parlamentario, la Contraloría lo que hace es pide información respecto al tema al involucrado, en este caso, ¿no es cierto?, al Palacio de la Moneda, a la Presidencia de la República. Hubo una pregunta respecto a si el presidente ya había pagado o iba a pagar. Y esa es una cuestión sencilla que quizás nos puede responder. Pero eso lo responderá la Presidencia en el oficio. Ministro, déjeme devolverle un poquito al proyecto, a la mega reforma o el proyecto misceláneo. Hay otra ofensiva que dice relación con la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, precisamente por esta variedad de cosas, variedad de temas. ¿Está tranquilo el gobierno respecto de esa estrategia? Hay una carta de Marisol Peña que puede ser complicada para los argumentos del Ejecutivo. No, mire, uno cuando desarrolla un proyecto de ley va con un mensaje, ¿cierto? Después van los objetivos del proyecto de ley y después se establecen las ideas matrices de ese proyecto de ley. Y el articulado tiene que guardar relación con las ideas matrices que señala ese mensaje presidencial. Y aquí yo no tengo ninguna duda que todo lo articulado se condice perfectamente con las ideas matrices. ¿Dónde se generan los problemas cuando se habla de inconstitucionalidad, que no están acordes los artículos a la idea matrices? Generalmente cuando se presentan indicaciones, ¿no es cierto?, de materias distintas a las originales del proyecto. Bueno, hay algunos que hablan incluso del gato por liebre. Ese es el argumento. No, pero aquí no hay ningún gato por liebre cuando, insisto, se describen precisamente los objetivos del proyecto, se describen las ideas matrices y ese articulado guarda directa relación con esas ideas matrices. Entonces, no tiene ninguna lógica lo que están planteando. Y además, que lo planteen antes de ver el proyecto y de conocerlo, me parece absurdo. ¿Cuándo entra el proyecto al Congreso? En el transcurso de la próxima semana. ¿Lunes, martes, nos decía ayer el presidente de la Cámara? Por ahí. ¿O puede ser después incluso? Por ahí. Ministro Claudio Alvarado, el titular de Interior, esta mañana en el Diario de Cooperativa, ha sido muy amable por venir al estudio a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y el tiempo se pasa bastante volando. rápido. Muchas Gracias, gracias. Que tengan buen día. Buenos días. También. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. La Moneda defiende ejes de su proyecto misceláneo y fija metas de empleo y crecimiento al 2030. Contención del gasto, rebaja de impuestos y eliminación de contribuciones para primera vivienda de mayores de 65. Conversamos con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. La receta ya del alza de los impuestos fracasó. Por lo tanto, si mantenemos la enfermedad con un remedio que no la combate, hay que cambiar la receta. Que las contribuciones sería un impuesto al patrimonio producto de una vivienda que adquirieron con ingresos que ya habían pagado impuestos. Que surjan críticas de esta naturaleza, para mí son indiferentes porque estoy convencido de que es una medida justa y necesaria. El tema del límite a la gratuidad ya no está contemplado. Lo que se quería evitar era precisamente que a veces existe un abuso de estos beneficios que pagan todos los chilenos, pero al final del día es una discusión menos que vamos a tener en el Congreso.
Alvarado, que hoy día se junta con el Partido de la Gente. Esta mañana salió el primer vuelo con migrantes expulsados en este gobierno, rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia, sobre migraciones, en materia de relaciones internacionales. También hablamos con el jefe del gabinete de ministros. Yo me encontré con más de 45.000 decretos de expulsiones sin ejecutar. Hace poco rato despegó un primer vuelo con 40 migrantes y nosotros pretendemos tener un flujo al menos de 2 a 3 vuelos mensuales hacia adelante. Las personas que están más expuestas en un gabinete siempre, ¿no es cierto?, es la vocería. No haber respondido inmediatamente que el estrecho de Magallanes tiene soberanía chilena, ¿le parece que ese es un error? De repente, hasta lo más avesado en política, ¿no es cierto?, tenemos algún desliz o alguna duda. Si hay un error, hay que corregirlo y uno no puede dejar a la ciudadanía con el error. La oposición acusa manotazo y evalúa ir al Tribunal Constitucional. El presidente pide tramitarlo con urgencia y altura de miras. Esperan que esté listo en septiembre. Hablan el diputado PC, Luis Cuello, y la senadora del el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Es un auténtico manotazo a las familias trabajadoras. Es decir, se va a rebajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas, a los ministros que son propietarios de empresas que generan millonarias utilidades. Es un tremendo sacrificio para los que menos tienen y un tremendo favor para el 1% más rico. Es un proyecto que sin ningún tipo de compensación está hecho a la medida de los grandes empresarios y de los más millonarios de este país. Bueno, en ese marco es que vuelven a subir los combustibles, las bencinas en torno a los 20 pesos el litro, el diésel 36, menos de lo que se preveía. Los camioneros de todas maneras hablaron de una lápida para el sector. Y en el fútbol, gran victoria de la Católica en Brasil. El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en la Champions y esta tarde la Rojita enfrenta a Bolivia por un cupo en el Mundial Sub-17. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.